Bueno, volvemos. Justo se cortó en el color, profe. Justo en el color se cortó. Sí que siempre nos pasa lo mismo. Esperemos un poquito a los compañeros. Voy compartiendo la pantalla mientras tanto. Y a medida que se van conectando, Isabel, Marcel y Leonardo están acá. Marcel, Isabel y Leonardo. Me está tapando Romina, Celeste, Guzmán, Nicolás y Jimena. Jimena, no sé, me acuerdo si había alguien más. Acá hay dos más en la sala de espera. Sí, menos ya está en el grupo. Sí. ¿Ya entró? Porque no la veo. No, no entró. A ver. Sí. Guzmán, Isabel, Ximena, Leonardo y Marcel. Bien, ¿quién nos está faltando? Nicolás nos está faltando. Guzmán. Y Celeste nos está faltando también, Romina. ¿Quién es Grisel P? ¿Quién es Grisel P? ¿Alguien está entrando con el teléfono de alguien, de la madre o algo de eso? ¿Grisel P quién es? Pregunté de vuelta porque no te estaba escuchando ella. ¿Grisel P quién es? Ah, perdón, profe, es que tuve que entrar en el celular de mi madre. Soy Celeste. Ah, bueno, pero ¿sos? Celeste Rolando. Celeste, ahí va, Celeste. Ximena, Guzmán, Celeste, Marcel, Isabel, Leonardo, Romina no entró. Y no entró Nicolás. Bueno, esperemos ahí un poquito mientras estamos dibujando de nuevo el coso este que estamos viendo. ¿Sí? Habíamos visto entonces un glóbulo blanco con 3 lóbulos. Ay, cada vez dibujo peor. Parece que tomé algo, pero no, les juro que no tomé nada. ¿Sí? 3 lóbulos. Bien. Y si ven el citoplasma está mucho más teñido, mucho más rosado, intenso. Eso alude a que ¿quién tiñó ese citoplasma? ¿Cuál de los colorantes habrá teñido intensamente ese citoplasma? Mucho más que lo que habían teñido a los neutrófilos. A ver, chicos, ¿qué colorante? No me acuerdo cómo se llama el que tiñe el núcleo, pero ese. No, el que tiñe el núcleo tiñe de violeta o azul. Esto se tiñó de rosado fuerte. Yo diría No era casi que eran rojo. amarillos, pero cuando se juntaban mucho se volvía rojo. Exacto. Era Pero eso. eso es en el glóbulo rojo. Acá se tiñe con la eosina, de color casi rojo, bien oscuro, rosado oscuro. ¿Sí? Yo voy a hacer puntitos rojos para ir marcando donde hay gránulos, ¿sí? Más oscuritos en el citoplasma. Ahora que los estoy pintando, ¿los ven los gránulos? Sí. ¿Sí? Sí. Que son de color rosado oscuro. ¿Sí? Eso me está indicando que ahí hay una acumulación de eosina muy importante. Entonces, ¿qué estoy viendo? Gránulos que tienen ¿qué contenido? Si lo tiñó la eosina, ¿cómo es el contenido? ¿Ácido o básico? La eosina es un colorante ácido, ¿qué tiñe? Básico. Lo básico. Acá tengo una cantidad de gránulos con un contenido básico muy importante, ¿sí?
A este tipo de gránulos que se tiñen con la eosina tienen un contenido eosinófilo, ¿sí? Afín a la eosina, a ese colorante ácido. Es básico lo que tienen, el pH de ellos es básico, pero atrapan al colorante ácido, ¿de acuerdo? Este tipo de glóbulo blanco recibe el nombre justamente de leucocito, granulocito, porque hay gránulos en el citoplasma, eosinófilo. Opa, otra vez, me olvidé que tengo el teclado en inglés. ¿Bien? Es un leucocito como el otro, o sea, un glóbulo blanco, lo reconozco porque tiene el núcleo, es granulocito porque hay gránulos en el citoplasma, y es eosinófilo porque esos gránulos se tiñen con la eosina, de un color rosado oscuro, casi rojo. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ese es el diagnóstico de un leucocito granulocito eosinófilo. ¿Seguro? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces vamos a seguir corriendo el preparado. Hagan de cuenta que estamos mirándolo al microscopio y estoy en el mismo preparado, pero voy a correr el portaobjetos en la platina. Y me encuentro con esto. Nuevamente, ¿qué es lo que predomina? ¿Qué células o elementos formes predominan? Los eritrocitos, De los eritrocitos, o sea que seguimos en el mismo preparado con las mismas características. ¿Quién le sigue? las plaquetas, Bien, ¿vieron que las plaquetas, ustedes pudieron decir la forma de las plaquetas? ¿Pueden distinguir qué forma es esta, o esta, o esta, o esta de acá, o este pedacito de acá? Son No como tiene manchas, forma, profe. porque algunas son Son como circulares, pero otras no. manchas. ¿Tienen forma entonces? No, No, ¿cómo le digo algo que no tiene forma? deforme, no sé. Amorfo, porque si es deforme alguna forma tiene. Esto es amorfo, no tiene una forma reconocible. No tiene una forma geométrica con lo que la pueda comparar. ¿Sí? Estos sabíamos que eran discos bicóncavos. Estos, ¿cómo son? Los glóbulos blancos. Piensen tridimensionalmente, no plano como se ve en el microscopio óptico. Si veo algo bien redondo, ¿qué forma tiene? esférico, Exacto. ¿Son esferas perfectas? no, No, por eso decimos que tienen forma esferoidal, es decir, parecida a una esfera. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar este otro nuevo que apareció acá. ¿Es nuevo este? ¿No habíamos visto nunca uno como estos? Esperen que estoy haciendo lío. ¿Dónde estoy? Vamos a cambiar de color para que no se lío. Pero no me lo cambia, che. Qué desobediente. Ahí va. Vamos a dibujarlo. Un circulito medio ovoide. Necesito un lápiz óptico. Extraño mi lápiz óptico. Ahí va. Acá tengo el núcleo, que en este caso, ¿cómo es el núcleo? ¿Cómo es el núcleo? ¿Qué forma tiene el núcleo? Hola. ¿Qué forma tiene este núcleo? ¿Están por ahí? ¿Me están oyendo? sí, profe, ¿Y qué forma tiene este núcleo? esferoidal como El núcleo tiene dos pelotitas. ¿Y cómo Sí. le llamamos a las pelotitas que tiene el núcleo? Cuando son varias pelotitas, dijimos que son
Lóbulos. Lóbulos. ¿Cuántos lóbulos ven acá? 2. 2. 2. Entonces, ¿cómo es el núcleo? Si tiene 2 lóbulos. Bilobulado. ¿Sí? ¿Cómo es el citoplasma? Rosado y punteado. Bien, todo lleno de puntitos rosados. Vieron que algunos muy oscuros. ¿Sí? ¿Quién los tiñó entonces? ¿Quién los tiñe? La hemoglobina. No, la hemoglobina no. La hemoglobina está dentro del glóbulo rojo. Esto es un glóbulo blanco, con gránulos en su citoplasma de color rojizo teñidos por la eosina. ¿A quién se parece que hemos visto? Al eosinófilo. Exacto, es un eosinófilo. ¿Sí? Este es un leucocito, ¿sí? Granulocito, porque en su citoplasma hay muchos gránulos. Eosinófilo. ¿Sí? Otra vez metí la pata. ¿Bien? Indudablemente que sigo viendo todo lo demás, plaquetas, glóbulos rojos, todo lo mismo. Y me encuentro con este otro. Este otro, ¿qué ven en ese otro? ¿Qué es todo violeta? Es todo violeta, pero todo violeta homogéneo, No, granulado. granulado. Ahí va. ¿Le veo el núcleo? ¿Le ven el núcleo? No, No lo ven el núcleo, muy bien. ¿Por qué no lo ven el núcleo? ¿Por qué no ven el núcleo? No tengo violeta, tengo lila, así que van lila los puntitos. Porque los colores como que se mezclan. ¿Quién enmascara el núcleo que está abajo? El núcleo se tiñe también de violeta, ¿verdad? Entonces queda enmascarado ¿con quiénes? ¿Qué estoy dibujando? con los gránulos. Con los gránulos. Los gránulos que están en el citoplasma se tiñen del mismo color que el núcleo. Se tiñen de violeta. Entonces queda enmascarada la forma del núcleo. Y hay una abundante cantidad de gránulos. ¿Sí? ¿Quién los tiñe estos gránulos? Si se tiñeron de violeta, ¿qué colorante de los que les nombré lo tiñe? ¿La eosina o el violeta de metilo y el azul de metileno? El violeta y el azul. Exacto. Igual que lo que tiñe el núcleo. Vieron que es el mismo color que los núcleos, ¿no? Todos, algunos son gránulos más oscuros, otros son un poquito más claros, pero son todos de colorantes que aceptan colorantes básicos como son el azul de metileno y el violeta de metilo. ¿Sí? ¿Cómo le llamaremos a este tipo de leucocitos? ¿Leucocito qué? Granulocito. Granulocito. ¿Y qué más? Y algo de básico, pero no sé. Algo de básico, muy bien. Le decimos basófilo. Amigo de lo básico. Acepta el colorante básico. Este es un granulocito basófilo. Es un tipo de glóbulo blanco que tiene gránulos en el citoplasma que se tiñen con un colorante básico. ¿De acuerdo? Y ahí vimos los 3 tipos de granulocitos.
El neutrófilo, que no tiñe muy claramente los gránulos porque es neutro, o sea, no se tiñe ni con la eosina, ni con el azul de metileno, ni el violeta de metilo, ¿sí? Quedan medio blancuzcos y entonces el citoplasma queda clarito. El eosinófilo, que los gránulos en su mayoría se tiñen con la eosina, y el basófilo, que se tiñen sus gránulos con el otro colorante, con el colorante básico. Tiñe ácido, o sea que lo que tiene estas vesículas adentro son algo ácido, y lo tiñe el colorante básico, que es el violeta de metilo y el azul de metileno. ¿Sí? Vieron también que es más chico un basófilo que un eosinófilo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, vamos a seguir corriendo el preparado. Voy a borrarlo de acá y corremos el preparado. El mismo preparado lo sigo corriendo para ver con qué me encuentro. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué cosa nueva apareció? Este que está acá, ¿qué es? Voy a apelar a la memoria de ustedes. Miren la forma del núcleo. Me está quedando chueco, pero está quedando. ¿Qué forma tiene el núcleo? Y acá pasa lo mismo. ¿Es Lobular. ¿Es lobulado este núcleo? Veo varias pelotitas. No, no, no. ¿Cómo es el núcleo? En los dos casos, ¿qué tienen en común? Que es uno solo. Uno solo, muy bien, no es lobulado, pero todos tienen lo mismo. A ver si se dan cuenta. Como una cosita ahí, como una montañita, ¿puede ser? Exacto, como que se mete. ¿Se acuerdan una célula que vimos con un núcleo parecido? Una célula del conjuntivo laxo que tenía forma de herradura, de letra C. ¿Se acuerdan de esa célula? Una célula muy grande, vieron que esta también es grandotota. Mucho más grande que todos los que vimos hasta ahora. Bueno, esta célula es la originadora de los macrófagos. Este es un tipo de glóbulo blanco que recibe el nombre de monocito. ¿Sí? El monocito es un leucocito granulocito. ¿Sí? No muestra gránulos en citoplasma. Lo que veo adentro de estas cosas grandes blancas son vacuolas, porque este se transforma en macrófago y son las vesículas esas con las que fagocita. No son gránulos del citoplasma. ¿Sí? El leucocito granulocito se distingue como monocito por tener un núcleo que es escotado. ¿Sí? No tiene la forma de herradura perfecta que tenía el núcleo del macrófago, porque el macrófago se diferencia a partir de este, pero ya tiene esa escotadura, es un núcleo único y escotado, y tiene un gran tamaño, ¿sí? Y al microscopio óptico no se le ven gránulos, ¿sí? Pero al microscopio electrónico sí tiene gránulos. Por eso esta clasificación de agranulocito y de granulocito es una clasificación solamente a los efectos de la observación microscópica y es defectuosa, ¿sí? Porque todos los glóbulos blancos tienen gránulos. El tema es que el microscopio óptico no permite distinguirlos, ¿sí? Los gránulos que tienen un monocito se llaman gránulos azurófilos, son inespecíficos y por lo tanto no los tiñe la coloración. Los gránulos que tiene un granulocito eosinófilo y los que tienen un basófilo, ¿sí?
Esos son específicos, tienen un contenido o ácido básico que lo tiñe la tinción de McGrugan-Hiemsa, ¿sí? Hiemsa, perdón. ¿Bien? Así que un leucocito a granulocito monocito lo distingo, primero por su tamaño, segundo por su núcleo escotado, ¿sí? Y por la ausencia de gránulos al microscopio electrónico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Puedo borrar? Bueno, puedo borrar. Como que sí. Me dejan sola, son malos. Me dejan re sola, retirada me tienen. Bueno, sigo mirando el preparado, sigo corriendo el preparado porque esto de ver las células de la sangre es buscando nomás. En el mismo preparado aparece casi todo. ¿Sí? Entonces vuelvo a correr el preparado y me encuentro con esto. Este quedó medio desenfocado. ¿Qué notan ahí? ¿Qué forma tiene este leucocito? ¿Cómo sé que es un leucocito? Pues yo me adelanté, pero ¿cómo sé que es un leucocito? Porque es más grande que el eritrocito de al lado. Bien, tamaño, ¿qué otra cosa más? Tiene núcleo. Exacto, ahí está la clave. Los que tienen núcleo son todos leucocitos. ¿Están de acuerdo? Porque las plaquetas son pedacitos de citoplasma y el glóbulo rojo o eritrocito no tiene núcleo. ¿Sí? Este tiene un núcleo. ¿Cómo es el núcleo? ¿Cómo es el núcleo? Ay, se me fue para afuera. ¿Cómo es el núcleo? Es bien redondito. Bien redondito, o por lo menos enterito, no tiene escotaduras, no tiene nada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué otra característica tiene? Es bien violeta, como que no tiene puntitos blancos. No, bueno, es violeta el núcleo no tenía granulación, el que tiene granulaciones es el citoplasma, y acá tampoco las veo, ¿sí? Pero el núcleo, ¿qué es lo que ocupa? Ah, gran parte de la célula. La mayor parte de la célula. Bueno, cuando yo veo un núcleo que ocupa la mayor parte de la célula y el citoplasma queda reducido a una lunita acá afuera, sin gránulos y sin nada, esa es la pauta para diagnosticar a un leucocito. ¿De qué tipo? ¿Granulocito o agranulocito? Granulocito. Ahí va, agranulocito. ¿Qué tipo de glóbulo blanco es este que tiene un núcleo prominente que está ocupando casi todo el citoplasma? ¿Ni idea? ¿Cómo era el otro, profe? ¿Mono algo? El monocito tiene un núcleo con una escotadura. ¿Este tiene escotadura? No. No. Este es un linfocito. ¿Sí? ¿Cómo lo reconozco? Porque el núcleo ocupa casi todo el citoplasma, es enorme, voluminoso, ¿sí? Medio redondeado. Y el citoplasma es escasísimo y sin gránulos visibles al microscopio óptico. Al microscopio electrónico sí tiene gránulos. Por eso yo les decía que esta clasificación es una clasificación muy artificial. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Bien? Entonces, ¿cuántos tipos de leucocitos vieron? ¿Cuántos tipos de leucocitos llegamos a ver? 5. 5, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Voy a borrar acá y voy a compartir el pizarrón para anotarlo.
A ver, si me deja compartir el pizarrón, dejar de compartir pantalla, ahí va. Comparto pizarra. Bien, ¿hay varios tipos de eritrocitos o son todos iguales? ¿Son todos iguales? Todos iguales. ¿Los trombocitos tienen alguna característica distintiva? Que son todos diferentes. De todas diferentes Amorfos. formas, pero no tienen nada distintivo, no tienen núcleo, el citoplasma es amorfo, o sea que son pedazos de citoplasma, ¿sí? No hay diferentes tipos de trombocitos, tienen diferentes formas que no definidas, pero de leucocitos sí distinguimos varias formas. En principio distinguimos dos formas. ¿Cuáles serían? Los granulocitos y los agranulocitos. Muy bien, los granulocitos, y voy a poner qué granulocitos conocemos. Los Eosinófilo. basófilos. Bueno, Ahí va, eosinófilo, basófilos. que no me está escribiendo, no sé por qué, eosinófilo, basófilo, como muy bien dijeron, y Neutrófilo. neutrófilo. Opa, otra vez me equivoqué. Bien, y después tengo a quiénes. Los agranulocitos. Los agranulocitos. ¿Y estos quiénes son? Los linfocitos. Los linfocitos. Y Los monocitos. los monocitos. Bien, ¿cómo reconozco un eritrocito? Por su forma y el color. Bueno, el color en el preparado fue por la tinción, ¿no? Pero la forma sí. ¿Qué forma tiene? De disco. De disco. ¿Y qué más? Y te iba a decir que tampoco tenía núcleo. ¿No? Bien, pero de disco bicóncavo. Acuérdense que son más delgaditos en el centro, por eso se ven más claros, ¿sí? No tiene núcleo, correctísimo. ¿Cómo reconozco a un trombocito? Porque son más chiquitos que el resto. Son más chiquitos que el resto. ¿Qué otra característica? Y son amorfos. Son amorfos, no tienen qué. Forma. Exacto, no tienen forma, por eso son amorfos. ¿Y qué otra cosa no tienen? Núcleo. No tienen núcleo, son pedacitos de citoplasma. Si ustedes se van a lo que vimos de origen en el teórico de las células de la sangre, los trombocitos derivan del megacariocito, que es una célula enorme con muchos núcleos, que se fragmenta su citoplasma y ese fragmento de citoplasma pasan al torrente sanguíneo para intervenir en los procesos de coagulación y de hemostasia. O sea, mantener a los vasos sanguíneos en forma, y si se rompen, repararlos, y ellos forman taponcitos, por eso se llaman células tapón. Trombo quiere decir tapón. ¿Cómo reconozco a los leucocitos? Todos los leucocitos, ¿qué característica tienen? Tienen núcleo y son más grandes que el resto. Bien, son más grandes y tienen núcleo. Esa es la clave, ¿sí? Cuando tienen núcleo, el único que puede tener núcleo es un leucocito. Leuco, blanco, citocélula, glóbulos blancos. ¿Bien? ¿Cómo me doy cuenta que es un leucocito granulocito? Por el citoplasma.
Bien, ¿qué hay en el citoplasma de los granulocitos? Gránulos. Gránulos, ¿sí? Pero ¿eso es verdadero? ¿Que hay unos que tienen gránulos y otros que no los tienen? ¿Cómo si es verdadero, profe? ¿Es cierto esta clasificación de granulocitos los que tienen gránulos y a granulocitos los que no tienen gránulos? Acuérdense que esto es un artificio de la clasificación. Todos los glóbulos blancos tienen gránulos. El microscopio óptico no permite que se vean los gránulos en estos. Pero el microscopio electrónico revela que también los linfocitos y los monocitos tienen gránulos. O sea que es una clasificación a los efectos de reconocerlos en el microscopio óptico. ¿De acuerdo? Bien. En el microscopio óptico, los granulocitos le veo gránulos. Si se trata de un eosinófilo, ¿de qué color son los gránulos? Rosados. Rosados fuertes a rojos. Bien. ¿El basófilo? ¿Cómo tiene los gránulos? ¿De qué color? Violeta, ¿no? Violetas o azules intensos, ¿verdad? ¿Y el neutrófilo? ¿No son rosados claritos? No los tiene teñidos, están casi blancos, ¿verdad? No acepta las tinciones porque son neutros. No acepta el colorante ni básico ni el ácido, entonces se ven como puntitos más claritos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo es el núcleo de un eosinófilo? Son dos Lobulado. lóbulos, ¿verdad? Ahí va, de 3 a 2 lóbulos. ¿Cómo es el de un basófilo? ¿Lo veíamos el basófilo? ¿O quedaba enmascarado con los gránulos? Eso queda como escondido. Ahí va, en por realidad es un núcleo entero, no es lobulado. ¿Y el neutrófilo? Lobulado también. Lobulado, ¿cuántos lóbulos? 3. 3, vimos de 4 y vimos de 5. O sea que tiene varios lóbulos, ¿sí? A todos estos granulocitos que tienen muchos núcleos lobulados se le dice polimorfonucleares, porque parece que tuvieran varias formas nucleares. A granulocitos, no le veo gránulos en el citoplasma, pero si se trata de un linfocito, ¿cómo lo reconozco? Por la forma del núcleo. ¿Cómo es el núcleo? Ahora no me acuerdo cuál es cuál, pero sé que uno tiene como una pancita para adentro y el otro no. ¿Cuál tiene la pancita? A ver, los demás compañeros a ver si ayudan. La que tiene la escotadura. Los monocitos. Los monocitos tienen un núcleo con una escotadura, ¿sí? Y los linfocitos tienen un núcleo bien esférico, bien grande, voluminoso, que ocupa todo el citoplasma. ¿Bien? Bueno, ahora sí están en condiciones de hacer el informe describiendo todo esto que dijimos acá, ¿sí? Primero porque es un tejido, porque es conjuntivo, porque es sanguíneo, ¿sí? Y además describir cómo me doy cuenta de la forma del glóbulo rojo, la cantidad del glóbulo rojo y todos los datos que le puedan meter del teórico, ¿no? Y cómo distingo cada uno de los tipos de glóbulos blancos o de leucocitos. ¿De acuerdo? Las fotos estas que yo mostré ahora están en el PowerPoint que tienen de tejidos conjuntivos que utilizaron para los informes anteriores, ¿sí? Así que sería interesante que lo hicieran lo antes posible. Para no olvidarse, señalan todas las imágenes y lo entregan por CREA. ¿De acuerdo? Yo ya les habilité un lugar donde entregarlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, otra de las cosas que no se olviden, que lo tienen que hacer como el informe de epitelial. Hay que agregarle la ubicación, dónde está este tejido conjuntivo sanguíneo.
Con la sangre. Bueno, la sangre, ¿dónde está la sangre? En las venas, profe. Bien, en los vasos sanguíneos, venas, arterias y capilares, ¿sí? Adentro de esos vasos sanguíneos es que está este tejido, un tejido líquido circulante, ¿bien? Que lo bombea el corazón. ¿Qué origen embrionario tiene? Como todo conjuntivo, Mesodérmico. mesodérmico, exactamente, del mesénquima especialmente, y acuérdense que en el teórico vimos qué célula del mesénquima origina todos estos elementos formos, aquel hemocitoblasto que habíamos hablado, ¿sí? ¿Bien? ¿Y la función? ¿Qué función tienen los eritrocitos? ¿Qué transportan los eritrocitos? Oxígeno. Oxígeno y parte del dióxido de carbono. ¿Qué hacen los trombocitos? La Participan coagulación. de la coagulación de la sangre. ¿Y los leucocitos de qué participan? Las defensas. Exactamente. Ahí tienen armado el informe. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, estamos en hora, ya medios pasados. Bueno, muchas gracias por conectarse y nos vemos en la próxima clase, que no sé cuándo va a ser. ¿Está bien? Chao, Chao, profe. profe. Chao. Bueno, chao, chiquillos. Nos vemos. Esta clase la subo a YouTube, ¿está? Hasta Perfecto. luego.